Ok. Les voy a colocar los dos micrófonos y después se los desbloqueo. Ya, chiquillos, clase 4 de gestión ambiental. Lo que vamos a empezar a ver el día de hoy es básicamente lo que tiene relacionado con sistemas de gestión. ¿Ya? O sea, vamos a empezar a ver ya cómo la empresa en sí empieza a hacer una gestión ambiental. Y para esto lo principal es un sistema. Ahora, ¿cuál es el beneficio de un sistema? Es que permite ordenar y organizar nuestro trabajo. O sea, uno como ingeniero, y trabajando en industria, en minería o en la industria de la que sea, tiene una máxima o un elemento básico para trabajar, que es la planificación. Ahora, un sistema de gestión nos va a entregar esa herramienta y muchas herramientas más. Ahora, hay que entender algo. Nosotros para efectos del curso vamos a trabajar con una norma un poco específica, que es la ISO 14000, ¿ya? Ahora, en esta lámina, que también se la voy a subir, o se la voy a compartir, aparecen unas palabras con negrito, o en negrita, ¿ya? Que son las famosas keywords, o las palabras clave. Hay que entender de que para que podamos empezar a visualizar ciertos conceptos clave que tenemos que ya empezar a tener en mente, tomar en cuenta. Ahora, tenemos una norma internacional que especifica los requisitos para un sistema de gestión ambiental, que le permite a una organización desarrollar e implementar una política y unos objetivos que tengan en cuenta los requisitos legales y los aspectos ambientales significativos en cuanto a su información. O sea, en la práctica nos damos cuenta que empezamos a observar esto y va a haber un elemento base que acá no establece requisitos que tiene que tener la norma o el sistema. No te dice que el sistema tiene que tener esto, o sea, o te da una directriz directa, sino que tiene que abordar una temática y debe considerar estos elementos. Ya que eso es bien importante. Ahora, desarrollar e implementar una política y objetivos. La política, en este caso, es la base del sistema. O sea, es lo primero que debe tomarse en cuenta para que el sistema se pueda desarrollar. O sea, todo sistema de gestión, independiente si es para medio ambiente, es para calidad o seguridad y salud y seguridad del trabajo, perdón, parte de una política, que en la práctica es una declaración de intenciones. Ojalá que se aplique siempre, porque para que no pase el efecto de que no sea más que una declaración de buenas intenciones, ya que en el fondo lo importante es que se declaren las cosas. Ahora, los objetivos que en el fondo van a ser la actividad que yo voy a realizar. Por eso es siempre importante partirse o plantearse objetivos, ya que es un ejercicio que uno siempre debe hacer en todo orden de cosas. Ahora, tener en cuenta los requisitos legales, que en el fondo es el marco regulatorio que yo debo cumplir como organización para con la ley que sea en cualquier país que yo esté trabajando. Recuerden, cada país va a tener leyes específicas. Y los aspectos ambientales significativos, recuerden que el aspecto ambiental es un elemento componente de los procesos de una organización que interactúa con el medio ambiente y que si no es controlado puede producir un impacto. Y aunque algunas veces tenga un control, puede producir un impacto de menor o mayor manera. Ahora, los significativos, ¿qué diferencia tienen con los otros? Que son los que sí generan un impacto ambiental o un cambio positivo o negativo en el medio ambiente. Ahora, lo principal de un sistema de gestión es que maneja una estructura de todos los recursos. Y acá tenemos que tener un momento. Cuando uno habla de recursos, no solamente habla de recurso económico, uno también habla de recurso humano. En el fondo, de la gente que tengo y los recursos que tengo. Y también habla de infraestructura. El implementar un sistema de gestión no es algo tan sencillo, ¿ya? Requiere todo un proceso. En la práctica vamos a tener una primera instancia que es el diseño. ¿Yo cómo lo diseño? Y lo debo diseñar en base a mi realidad como empresa. El segundo aspecto es implementar lo que esté diseñándose. Y un tercer aspecto es echar a correr el sistema, que este empieza a funcionar de por sí, como es él. Y ya después empezar a ver cómo está funcionando, si hay que hacer algún cambio, modificar algún elemento o cosa. Ahora, para gestionar la prevención eficiente de los aspectos ambientales en tu organización,
considerando sus procesos y los requerimientos legales, que si nos damos cuenta es prácticamente el mismo objetivo que tiene la norma. Ahora, muchos se preguntarán, ¿y por qué un sistema de gestión? Porque, o sea, ya está bien, vamos a ordenarnos, vamos a planificar todas nuestras actividades, vamos a considerar la gestión de nuestros aspectos ambientales y cumplir con la ley. Pero para muchas empresas eso ni siquiera es ni tema, lo hacen porque está dentro de su cultura organizacional. Y para otras empresas es todo un problema, toda una dificultad. Y muchas empresas tienen como una cultura de que es más fácil pagar una multa que hacer cosas. Y eso es algo que pasa. Si usted me pregunta el beneficio primario de implementar un sistema de gestión, aparte de mejorar la imagen ante la comunidad, es de generar la cultura de que uno está viviendo en un mundo o en un planeta en el que lo que uno haga malo al ambiente va a afectar al planeta. Y si afecta al planeta, nos afecta a todos nosotros. O sea, es un poco de conciencia también. Y en la práctica, el implementar un sistema de gestión, en este caso en medio ambiente, va a tender a mostrar algo a la empresa, que tú planificas tus trabajos. Lo que muchas veces las empresas piensan de tener un sistema de gestión X, o el que sea, tú certificas tu producto, o lo que tú hagas. Tú certificas que tú cuidas el medio ambiente. Pero eso tiene una implicancia, más que nada, que en el fondo tú demuestras que hay un control de tu operación, un control operacional, que en el fondo tus procesos se hacen de acuerdo a una manera. Y eso es importante, porque hace una diferencia. En la práctica, el implementar un sistema de gestión hace una diferencia en el mercado. En el fondo te hace ver distinto y hace ver que tú haces las cosas bajo una metodología. Ahora, un tema no menor es mejor control de los costos y conserva recursos y promover el ahorro. Ya, costo y gastos, diferencia primaria en ambos conceptos, para mí una, que el costo, tú inviertes algo, una cantidad, una unidad, y quizás por el trabajo se te devuelven más unidades, 2 o 3. Y el gasto es una pérdida de plata, una pérdida de dinero. Tú colocas y no tienes una retribución de eso. Y es uno de los principales elementos del sistema de gestión, que ayuda a poder controlar el uso de recursos, ¿ya? En minería hay un recurso que es súper valioso, aparte de la plata, es el trabajador y la disponibilidad de trabajador para hacer trabajo o para hacer labor, ¿ya? Cuando tengamos la asignatura de control de pérdida, nos vamos a dar cuenta de que el no tener un trabajador disponible es un tiempo perdido o días perdidos, y eso implica una pérdida de dinero para la organización en un transcurso de tiempo. Ahora, es importante siempre evitar derrochar el recurso humano o sobreexplotar el recurso humano o no darle el debido cuidado que se debe hacerse. Ahora, también tenemos un concepto muy importante que es la mejora continua del desempeño ambiental. Y el desempeño ambiental es un elemento que vamos a empezar ya a trabajar más la próxima sesión. Próxima sesión va a ser el próximo martes, por si acaso. Ahora, lo importante de entender el desempeño es que es lo que se puede medir, ¿ya? Y una capacidad. Pero el desempeño ambiental van a ser siempre y cuando tú tengas bien planteados tus objetivos. Ahora, un sistema de gestión en este aspecto, ¿qué va a hacer? Va a tomar los aspectos ambientales, como vimos en las primeras láminas, específicamente los aspectos ambientales significativos. Ahora, es como cuando uno empieza a controlar y jerarquizar los riesgos. El aspecto ambiental significativo tiene un valor alto. En cambio, el aspecto ambiental quizá uno no significativo tiene un menor valor. En la práctica, ¿uno qué hace? Va a controlar todos los aspectos ambientales, todos, pero quizá es significativo que el que produce un daño mayor, a ese sí le vamos a dar un mayor trabajo, ya le vamos a dar un mayor uso de recursos. Ahora, lo otro importante es el cumplimiento de las leyes, que para efecto de las normas ISO, por ejemplo, uno ya empieza a hablar de marco regulatorio, que en el fondo son las leyes o los artículos de distintos cuerpos legales que a ti como organización te aplican y tú debes sí o sí cumplirlos. Ahora, lo principal de un sistema de gestión es que da herramientas para gestionar y administrar procesos presentes en la organización, pero desde la perspectiva medioambiental. O sea, yo voy a hacer un control de mis procesos,
pero pensando en el medio ambiente en sí. O en el fondo voy a dar un control operacional de mis aspectos ambientales para evitar que estos aspectos puedan producir un futuro impacto en el medio ambiente. Ahora, acá tenemos un tema un poco no menor, que en la práctica un sistema de gestión me va a dar a ver, ¿cómo decirlo? Dos estructuras. Una gestión documental y una gestión en terreno. ¿Ya? Cuando uno hace una actividad o un elemento, eso tiene que tener una evidencia. Y esa evidencia va a tener que quedar respaldada en una gestión documental. Pero a su vez, la planificación de las actividades que yo voy a desarrollar tiene que estar en base a una planificación. Y esta se encuentra enmarcada dentro de la gestión documental. Y acá se empieza a producir un proceso continuo, ¿ya? Que se empieza a producir un proceso mutuo, que en el fondo todo lo que yo hago debe tener un respaldo como documento, ¿ya? Que eso se empieza a llamar registro, y eso es lo que después queda como una evidencia. Ahora, en la práctica, nosotros tenemos que entender de que hay un elemento principal, que es el famoso ciclo de Deming o de la mejora continua, que es el famoso PHBA, que es planificar, hacer, verificar o actuar, o en sus siglas en inglés, PDCA, Plan, Do, Check, Acting, que en el fondo es planificar, hacer, verificar y actuar. Si a ustedes les baja la inquietud de poder leer o estudiar esto en otro texto, le puede salir de las dos formas. O en realidad les puede salir de las cuatro maneras, como ciclo de Deming, ciclo de la mejora continua, PHDA o PDCA. ¿Ya? Ahora, esto a mí me gusta bastante, ¿ya? Me llama mucho la atención y es una herramienta que he utilizado desde el año 2008, 2009 más o menos. O sea, yo voy ya para los 12, 13 años utilizando esta metodología. Y porque en la práctica, yo cuando ejercía como experto en seguridad, mi pega en sí era a nivel de supervisión de seguridad. Por lo tanto, dentro de mis funciones, tanto desde la perspectiva como supervisor de seguridad, como supervisor en medio ambiente, era diseñar y mantener sistemas. Y para eso, una de las máximas que uno siempre utiliza es planificar, ¿ya? Que en el fondo planificar es qué hacer y cómo hacerlo. Ahora, eso importa un concepto bien primario y bien sencillo. El cómo hacerlo va a implicar dos cosas: la gente que lo va a hacer y los recursos. Por lo tanto, ¿qué debo yo tomar en cuenta? ¿Tengo la gente para hacerlo? Y la segunda pregunta, ¿la gente tiene las competencias para hacerlo? Entendiendo competencia como una capacidad para poder desarrollar un elemento, que en este caso puede ser mantener un sistema de gestión ambiental. Entonces, ahí nos empezamos a hacer nosotros distintas preguntas. En la práctica, ¿yo tengo la gente con las competencias para tal evento? Y ahí empieza todo una serie de preguntas y trabajos que uno empieza a desarrollar. O sea, en diseñar un sistema de gestión, uno fácilmente lo puede hacer en 2 meses. Algo no es mucho tiempo y trabajando solo en realidad. Que es lo que más o menos me demoraba en construir un sistema ISO, un sistema OSHA. Pero implementarlo no es una sola persona, ya es un equipo. Y mantenerlo es un equipo. Por lo tanto, ya implica mayor cantidad de trabajos. Ahora, el hacer, ¿qué implica? Hacerlo planificado. O sea, yo voy a planificar una serie de actividades, una serie de elementos y cosas que yo debo hacer. Y bajo lo que yo estoy planificando, y ojo, yo planifico en base a mi realidad, a lo que yo tengo, y a lo que yo también puedo acceder. Muchas veces me ha tocado escuchar a muchas personas que dicen, no, si las normas ISO son súper complicadas, es matar a la empresa, y empiezan a hacer una serie de aseveraciones que en la práctica son incorrectas. O sea, te dice, por ejemplo, llevándolo a otro tipo de sistema, en este caso un sistema OSHA que viene dado a control de riesgos, dice que la empresa debe mantener un sistema para identificar los peligros y evaluar los riesgos. Te dice un sistema, no te dice cuál. Y ese es el punto importante. Esta norma y las distintas normas ISO no te da algo preciso que tú tienes que hacerlo esto de esta manera,
sino que tú tienes que hacerlo. Tú verás el camino o la forma de poder realizarlo, ¿ya? Por eso es que las normas ISO en muchos aspectos, cuando ustedes empiezan a revisar esta norma, se dan cuenta que es un poco amplia, pero es amplia hasta un punto. Ahora, planificamos siempre en base a nuestra realidad. Y nuestra realidad, desde el punto de vista de la gestión ambiental, van a ser dos. Nuestros aspectos ambientales significativos, nuestros aspectos ambientales también, y los requisitos legales. Por lo tanto, tengo que ver planificar todas las actividades tal que a mí me permita poder tener un control de estos elementos, y así que el control sea lo mejor posible para poder evitar un efecto en el medio ambiente, un impacto ambiental. Ahora, el verificar, ¿qué va a hacer? Es ver si las cosas que nosotros hicimos están de acuerdo a la planificación. Y luego el actuar es verificar o revisar si la verificación de las cosas que se hicieron o que se planificaron para hacerse están en lo correcto. Y si yo me doy cuenta que planifiqué 15 actividades y hice 10, tengo 5 sin hacer. Y esas 5 sin hacer tienen que volver a una planificación para hacerse, luego verificar si se hizo de acuerdo a lo planificado y actuar para luego ver la forma en cómo yo puedo reparar esta desviación o subsanar esta desviación. Por lo tanto, esto empieza a producirse en este efecto, en un efecto de mejora continua, en la cual tengo mi política ambiental que va a ser la base para poder hacer gestión, luego una planificación, una implementación y operación, que en este caso es correspondiente al hacer, una verificación que no tiene mayor cambio de estructura, y el actuar, que viene dado también en el proceso de verificación. O sea, acá nosotros tenemos un ciclo de Deming de la mejora continua, perfecto, pero va a tener ciertas modificaciones, ciertas adaptaciones a esto. Pero en cuanto a estructura, es la misma estructura. Ahora, la mejora continua es uno de los beneficios de aplicar un sistema de gestión, en el cual me permite ir mejorando mis procesos en el transcurso del tiempo. Una mejora es ir cada vez haciendo lo que voy planificando. Si planifico 10 actividades, hacer las 10 actividades. Ese es como el primer nivel, el primer estadio. Y el segundo estadio, o el segundo nivel, ya va a partir por algo un poco más complejo. Es perfecto. Hiciste 10 actividades que planificaste, pero ahora vamos a ver cómo se hicieron las actividades. Si en el fondo se utilizaron los recursos adecuados, entre otras cosas. Y si, por ejemplo, definiste 10 capacitaciones y estas tienen que tener una duración de 15 minutos, verificas tú realmente si duran 15 minutos. O muchas veces les va a pasar en que ustedes tienen que capacitar a un trabajador sobre un procedimiento de trabajo y una de sus responsabilidades como supervisor es ver o velar por cuánto entendió el trabajador. Y en este caso, ¿cómo lo puede hacer? Con una evaluación. Y de ahí lo importante es entender eso. Que, si el trabajador sacó la mitad de las preguntas buenas, la mitad del puntaje, yo, supervisor, debo hacerme cargo de que él pueda entender la otra parte del procedimiento. Y eso uno lo empieza a ver con respecto al proceso de la mejora continua de mis procesos. Ahora, en la práctica, el planificar, hacer y verificar y actuar va a tener las siguientes estructuras en sí. O sea, el planificar es establecer los objetivos y procesos necesarios para conseguir los resultados, de acuerdo con la política ambiental de la organización. O sea, si nosotros lo empezamos a devolver un poco al concepto del enfoque basado en proceso o el concepto de proceso, yo al planificar voy a empezar a establecer mis entradas y también voy a empezar a articular los distintos procesos para lograr un objetivo o un resultado que es dar cumplimiento a mi política ambiental. ¿Ya? O sea, eso es más o menos la estructura. Yo voy a planificar mis procesos, que es la parte operativa, o lo que yo voy a hacer para dar cumplimiento a mi entrada, que en el fondo va a ser la política y también cumplir con la ley, y mi resultado, que es dar cumplimiento a la ley. ¿Ya? Y en ese proceso empieza a aparecer un concepto que es el desempeño, que vamos a empezar ya a verlo más adelante. El hacer es implementar los procesos. O sea, más adelante vamos a ver un poco cómo funciona esto. El verificar es realizar el seguimiento y la medición de los procesos.
Respecto a la política ambiental, los objetivos y metas, requisitos legales y otros requisitos e informar sobre resultados. Ahora, muchas veces hay un tema semántico, un tema de uso del español. Nosotros los chilenos y los latinos muchas veces tendemos a utilizar palabras y darle un significado que no lo tienen. Y es bien simple, o sea, el objetivo es lo que yo voy a hacer y la meta es la cuantificación de cuánto yo logré del objetivo, si lo logré completo o parcialmente. En el fondo, el objetivo es la idea y la meta es el número o la cuantificación de cuánto logré mi objetivo. Y eso tiene que quedar claramente definido. Ahora, un ejemplo de objetivo desde la perspectiva de un sistema de gestión ambiental. Un objetivo, ¿cuál podría ser? Utilizar menos recurso hídrico, utilizar menos cantidad de agua. ¿Y yo cómo lo puedo cuantificar? Perfecto. Tomo un mes de un año anterior versus el mes actual y verifico si hay una disminución. Entonces la meta, ¿qué puede ser? Efectivamente, hubo una disminución del consumo o hubo más consumo. En el fondo, un análisis bien simple, no implica gran desgaste. Ahora, siempre, chiquillos, requisitos legales, ¿ya? Siempre cumplir con la ley. Y el actuar es tomar acciones para mejorar continuamente el desempeño del sistema de gestión ambiental. Y ojo, esto yo lo puedo tomar de distintas áreas, para calidad también, o para seguridad y salud ocupacional. Ahora, cuando nosotros hablamos de un sistema de gestión ambiental, esta es la estructura básica. Esta es un poco variante, o varía un poco, mejor dicho, si lo comparamos con otro tipo de norma ISO, pero varía solamente en esto, en requisitos generales. Si yo obvio este elemento, prácticamente tiene la misma, y de hecho tiene la misma estructura, que parte de una política ambiental en la cual yo voy a tener una planificación de acuerdo a mis aspectos ambientales, a mis requisitos ambientales y a mis objetivos y metas que yo voy a hacer, ¿ya? Lo importante, chiquillo, es entender que el programa es la forma de poder operativizar un objetivo, ¿ya? Darle o ver en el fondo cuáles van a ser los mecanismos para yo poder cumplir mi objetivo. Y después, cuando quiera ver la meta, es ver realmente si logré cumplir mi objetivo y cuánto logré de cumplir el objetivo. Luego vamos a pasar a un tema que es la implementación y operación. Y si ustedes se dan cuenta, vamos a tener, ¿qué cosa acá? Recursos, funciones, competencias, formación y toma de conciencia. Y este aspecto es vital. Es vital para que el sistema funcione, porque acá empieza a haber todo el tema de capacitación y entrenamiento del personal que va a trabajar o va a participar directamente en el sistema de gestión ambiental. Si no tengo este elemento, va a ser muy complejo poder desarrollar un sistema como corresponde. Un procedimiento de comunicación, ¿ya? Para ver cómo un trabajador puede dirigirse a un supervisor o a la línea de gerencia para estos temas ambientales, para poder conversar, o también cómo se va a bajar o conversar la información a todos los componentes de la empresa. Los distintos documentos que yo voy a tener, cómo controlo los documentos, y acá una de las piedras fundamentales, o un tema como un eje primario de un sistema de gestión, que es el control operacional. ¿Cómo yo voy a hacer las distintas actividades para poder controlar mis aspectos ambientales, para evitar que estos puedan salirse de control y generar un impacto ambiental complejo? Preparación y respuesta ante emergencia viene dado a entender de qué voy a hacer yo como empresa si, por ejemplo, tengo un derrame de ácido sulfúrico o mis emisiones no se están controlando como corresponde. Luego, verificación, ¿ya? Que me permite ver cómo yo puedo estar haciendo las cosas. Acá hay un punto muy importante, la evaluación del cumplimiento legal. Y esto, chiquillos, va muy de la mano con lo que es documentos y control de documentos, que en el fondo es cómo yo administro las evidencias que voy generando para así mostrar mi trabajo. Y luego, un control de registro, que en el fondo es verificar esto que está acá, y las auditorías internas, para que se genere un informe consolidado y la alta dirección vea realmente los avances del sistema de gestión o cómo este se va dando en sí. Ahora, beneficio de la aplicación de un sistema de gestión, el primero es identificar claramente los procesos y sus interacciones, o cómo estos interactúan entre sí. O sea que el enfoque basado en procesos
en el cual yo defino mi proceso operativo, estratégico y de apoyo, me muestra cómo interactúan entre sí los procesos y los mismos que van a lograr la realización de un producto o servicio, cómo interactúan entre sí. Por eso es muy importante tener eso en cuenta. Identificar los aspectos ambientales, evaluar los mismos aspectos y también los riesgos que estos pueden generar y determinar los controles. Cumplimiento del marco legal y siendo efectivo y eficiente en el control de la documentación. ¿Ya? Y otro tema no menor es la política ambiental, ya que es como el pilar o la base para poder empezar a trabajar un sistema de gestión. En el fondo son los cimientos. Ojalá siempre la política sea un elemento que se trabaje y se implemente dentro de la organización, que no quede como una hoja con palabras bonitas y buena crianza. ¿Ya? Que se utilice, que se haga. Y esto es válido también para seguridad, perdón. Que cuando una empresa establezca un objetivo de cuidar a sus personas, cuidar a su gente, lo haga, de evitar que ocurran accidentes, que haga cosas para evitar que ocurran accidentes, ¿ya? Que no pasen cosas. Lo bueno que la política también tiene que tener ciertos componentes y alinearse con la misión y visión de una organización. La misión es para lo que yo voy a estar en el momento y la visión viene dado a decir, yo organización, yo empresa, ¿cómo veo una cantidad de años más? Mejora continua, que en el fondo ir mejorando continuamente nuestros procesos, prevenir la contaminación, que en el fondo es tener un control adecuado de nuestros aspectos ambientales, ¿ya? Condiciones locales o regionales específicas, que puede ser, por ejemplo, que nuestro proyecto, nuestro trabajo, esté trabajando específicamente en un lugar que tenga alguna condición geográfica, una condición ambiental específica, ¿ya? Considerar los aspectos de impacto ambientales, entre otros. Ahora, estos elementos de acá son los elementos mínimos que deben estar y desarrollarse dentro de una política ambiental. Ya, chiquillos, voy a proceder a dejar de compartir la presentación, ¿ya? Y voy a empezar a desbloquear sus micrófonos para que por favor puedan hacer preguntas. Ojo, preguntas de lo que vimos ahora, ¿ya? Para otro tipo de preguntas está el chat de Moodle y está el correo. Ojo, lo respondo, ¿ya? Así que hay instancias que se generan para tal evento. Chiquillos, ¿quién quiere preguntar algo con respecto a la materia? Darwin Espinosa, Dígame, señor. aquí te dijo de planificar, ¿Mm? de verificar y actuar. Yo puedo, en la planificación, cuando yo veo algo que no está malo, yo lo puedo corregir en el momento. A ver, lo que pasa es que va a depender de qué está malo. ¿Ya? Puede ser procedimiento. Ya, lo que pasa es que el procedimiento, a ver, cuando tú verificas que un procedimiento está malo, es porque tú hiciste un elemento específico, que es una observación, ¿ya? Una observación en el fondo de la realización de un trabajo. La observación es un elemento que tenemos que ver en control de pérdida, ¿ya? Y que viene orientado a ver cómo un trabajador está haciendo algo, una labor, un trabajo, o cómo desarrolla un procedimiento. Y también una inspección. Lo bueno es un sistema de gestión que te da las herramientas para poder hacer este cambio, ¿ya? O sea, te permite tomar un procedimiento y hacerle un cambio. Y eso se llama control de cambios. Ese procedimiento luego tiene que validarse y aprobarse, y ¿qué va a hacer? Va a reemplazar al procedimiento que quedó obsoleto, producto de eso. Pero un sistema de gestión te lo permite hacer. Ya, genial, profe. Ya. Profe, una consulta aquí, Carlos Cortés. Carlos Cortés, dígame, señor. Mire, yo llegué un poquito atrasado, pero alcancé desde la parte que habló de la estructura de la gestión ambiental. ¿Sí? Usted comentó que existen dos, que son la documental y la en terreno, ¿cierto? Sí. Mira, en la parte documental vendría a ser la base para generar, para continuar después con la de terreno, ¿sí o no? Exactamente, sí. Mira, por ponerte un ejemplo, tú vas a planificar una visita a un taller de mantención mecánica y a una oficina. Tú planificas esas actividades, que en el fondo tú las ejecutas cuando tú vas a terreno. Correcto.
Eso es lo importante siempre tener en cuenta. Pero vendría a ser esas las dos estructuras más importantes en la gestión ambiental, Sí, como inicio. O sea, en el sistema de gestión es para mí lo más importante porque en el fondo tú dices después, oye, ¿tú por qué hiciste esta actividad? Si esta actividad no está en la planificación. Correcto. Ya. ¿Ya? Más Eso claro. es lo que tenemos que tener bien claro. Ok. Chiquillos, de igual forma, si no tienen preguntas ahora o les da vergüenza preguntar algo, está el correo, ya, está también el chat de Moodle y también está el chat de acá. Ya. La parte de los costos y los gastos, ya, eso no se entendió. Ya, mira. Vamos a explicar algo. Uno siempre tiene un presupuesto, ¿no es cierto? Y la empresa tiene un presupuesto para poder manejar sus operaciones. Por ejemplo, si tenemos una panadería, la panadería tiene un insumo básico, que es pan. Y uno de los costos de esto, ¿qué sería? Comprar harina. Con la harina y los distintos elementos hace pan, ¿ya? Y después cuando lo venden van a tener una retribución, que en el fondo es pago de dinero. Eso es un costo. Ya tú en el fondo inviertes y tienes una devolución. Ahora, por ponerte un ejemplo, un gasto. En la panadería, por ese motivo, no contemplaron las mantenciones, se echó a perder un horno y tienen que repararlo. Como ese dinero no está contemplado, se transforma en un gasto. Ya entendí. ¿Ya? Ya. Chiquillos, ¿quién más tiene alguna pregunta o consulta? Por favor, hágala. Profesor, Dígame, señor, ¿cómo está Amarre? bien. Buena cosa. Bueno, las políticas al final vendrían siendo los compromisos que tiene la empresa para con el medio ambiente, los trabajadores y todo lo que Mira, sea involucrado. A ver, acá, mira, lo que pasa es que acá nosotros tenemos que ya empezar a eliminar el nombre empresa. Tú tomas la empresa como el nombre, ya la infraestructura, el terreno, su equipo y herramientas. Cuando tú hablas de organización, tú hablas de todo eso más el personal que tienes tú ahí. Entonces, cuando tú estableces una política ambiental, tú lo estableces como que la organización completa va a cumplir con eso, ¿ya? Y también eso es para la parte ambiental. En la parte de seguridad, por ejemplo, tú hablas de que se va a prevenir la ocurrencia de accidentes, ¿ya? Pero siempre se toma como todo como un global. Ya. ¿Mm? Chiquillos. Marre, ¿no tiene más preguntas usted? Sí, con el tema la planificación. ¿Ya? A ver, estaba el último, que era como un feedback, ¿no es cierto? Que era el PHBC, ¿no? ¿Ya Planificar. PHBA? ¿Sí? La última, ¿no es cierto? Es como un feedback, ¿no es cierto? Que cómo hago la tarea, la hice bien, la hice mal, el actuar. ¿Esto que está acá? Eso. Sí, claro. Planifiqué, hice, verifiqué, y acá en el actuar, ¿Ya? No se escucha. lo hice bien, lo hice mal, ¿no es cierto? Lo vuelvo a planificar. Sí. O ese es como mi feedback, ¿no es cierto? Es como Sí. mi retroalimentación. Exactamente. Sí, Vale. es que mira, lo que pasa es que acá en el fondo yo siempre lo llamo a esto como un proceso iterativo. Me explico. Ya. Imaginémonos que nos estamos abrochando el zapato, una zapatilla, y se suelta el cordón. Yo lo amarro. Y uno, ¿qué va a hacer con el tiempo? Empieza a mirar si se soltó el cordón de nuevo. Y uno cuando va caminando empieza a hacer ese ejercicio. ¿Por qué? Si se da cuenta que se soltó el cordón, ¿qué tengo que hacer yo? Abrocharme nuevamente. Amor. Por eso que uno llama un proceso iterativo, que en el fondo es, ya, si yo al verificar me di cuenta que no hice algo malo o lo hice mal, debo actuar. Y en el fondo voy a tener que volver a planificar la actividad completa o una parte de la actividad. Por eso que en el fondo estos dos procesos van muy de la mano con esto. Porque si tú no hiciste algo, tienes que hacerlo. Y la única forma de hacerlo es volver a planificar. Ahora, hay una nota al pie. Muchas veces las empresas cometen un error que es como error de principiante. No, yo voy a hacer 50 actividades.
se plantea una cantidad inmensa. Y después se van dando cuenta de que el poncho les quedó bastante grande. Entonces, ahí es cuando las empresas son poco sinceras con ellas mismas y no se dan cuenta realmente de cuánto es su capacidad. ¿Ya? No ven eso. Marre, ¿tiene alguno de ustedes alguna otra pregunta? No, yo que. Bien. Me quedé clarito, profe. Ya. Chiquillos, de verdad, si tienen más preguntas o les da vergüenza, por favor, están los canales definidos, ya, que es el chat de Moodle y el correo institucional. Y la próxima clase, si gustan, el próximo martes, partimos un poco con la respuesta a preguntas y partimos con la clase. ¿Ya, chiquillos? Así que, si no hay nada más que hacer, lo dejamos hasta acá. Bien, Bien, muchas chiquillos, gracias. cuídense mucho, que estén Chao. bien. Chao. Gracias a ustedes. Gracias. Adiós. Chao, profe.